Seguimos entonces profundizando el conocimiento de Nuestra Señora, de la Virgen. Decíamos para que nuestra devoción a la Virgen esté fundada en la doctrina que enseña la Iglesia. Entonces, vimos en las anteriores charlas la existencia de esta predestinación de la Virgen y nos habíamos apoyado en el magisterio que dice Pío IX. Por un mismo decreto eterno, Dios ha predestinado a Jesús a la filiación divina natural, inmensamente superior a la filiación divina adoptiva, esa es la nuestra, y a María para ser madre de Dios. En otra charla dijimos, María es predestinada en cuanto madre del Redentor, como enseña Santo Tomás y muchos otros teólogos respecto al motivo de la encarnación. La predestinación de María para ser madre de Dios depende de la previsión y permisión del pecado de Adán, y esta falta ha sido permitida por Dios para mayor bien, así lo explica Santo Tomás, para que allí donde abundó la falta superabundase la gracia, dice San Pablo a los Romanos, por la encarnación redentora. Entonces, en esa charlita vimos también uno dice características de esta predestinación, que es única, no se compara a esa. Dios puede ser 1000 mundos, pero no puede hacerse otra madre como la Virgen. Es única esa predestinación de Nuestra Señora. Para la Virgen María es un principio de favores extraordinarios, su concepción inmaculada, su impecabilidad, extinción de las concupiscencias, plenitud de la gracia y de la gloria. También vimos que esta predestinación fue absolutamente gratuita, no fue por mérito propio, así como no se mereció la encarnación, no mereció la Virgen la maternidad divina. Si hubiera merecido la maternidad divina, tuviera que haber merecido también la encarnación. Y ahondando un poco más dentro de estas consecuencias de esta predestinación, habíamos dicho que es para María el principio de gracias extraordinarias en la tierra. Y acá citamos a Pío IX también en esta misma bula, Ineffabilis Deus, cuando proclama el dogma de la Inmaculada Concepción. Por eso, sacando de los tesoros infinitos de la divinidad, Dios la comió mucho más que los espíritus angélicos, mucho más que a todos los santos, con la abundancia de todas las gracias celestes, y la enriqueció con profusión maravillosa, para que fuera siempre sin mancha, totalmente exenta de la esclavitud del pecado, toda hermosa, toda perfecta y en una plenitud de inocencia y de santidad, tal que por debajo de Dios no puede concebirse otra mayor, y que ningún otro pensamiento que el de Dios puede medir su grandeza. Entonces, esa es una de las consecuencias de esta predestinación. Y otra de las consecuencias es que para María es el principio de una gloria incomparable. Lo anterior era respecto a nosotros, respecto a la tierra. Ahora veamos un poco respecto al cielo, respecto a la gloria de la Virgen, esa gloria que un día vamos a tener. Es para eso que trabajamos, ¿no? Para merecer el cielo, para ganarnos el cielo. Una vez le decía a un compañero, bueno, el purgatorio que iré yo a tener que pasar y pagar, porque voy al purgatorio. Le dije, ¿qué vas al purgatorio? Si no fuimos hechos para el purgatorio.
fuimos hechos para el cielo. Y es así. Fuimos hechos para el cielo, para la gloria. Entonces, Dios nuestro Señor nos tiene preparado todo para llegar al cielo. La cosa es trabajar para utilizar esos medios que nos da nuestro Señor para ser fieles a esa gracia. No podía Dios predestinar a la Santísima Virgen a tan sublime vocación y gracias tan extraordinarias sin predestinarla juntamente a una gloria excepcional. Eso es lo que ella tiene que decir, una gloria excepcional. Esta gloria es también consecuencia necesaria y hasta cierto punto natural de la divina maternidad. No se concebiría a María reducida a los planes de la Santísima Trinidad al papel de un magnífico, pero en definitiva, simple instrumento para una necesidad pasajera. Instrumento que se utiliza, pero que luego se abandona cuando deja de ser útil. No es Dios. Dios no obra de este modo, y con el más ínfimo de sus elegidos, y semejantes procedimientos contradicen terminantemente a la idea que nos formamos con razón de esa providencia de Dios. Cómo la distinguió, cómo la adornó, y tenía que seguir en ese plan, ¿no? Nuestro Señor, Dios nuestro Señor. La Virgen entonces fue predestinada a la gloria con anterioridad a sus méritos. Entonces, convenía a la Madre de Dios como a Cristo que fue predestinado a tal humanidad, ese cuerpo, esa alma santísima en la que se iba a encarnar la persona del Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, fue también predestinado a una gloria superior. Entonces, lo que vimos en ese misterio de la transfiguración de nuestro Señor, donde Él se muestra como es nuestro Señor como hombre, contemplando la Trinidad. Entonces, así también Él, así como Él tuvo esa gloria insuperable, porque iba a encarnarse, porque se encarnó, digamos, por ese misterio de la encarnación, y eso significa la maternidad de la Virgen, y por esa maternidad también a la Virgen, en anterioridad a sus méritos, tenía que darse esa gloria grandísima. Entonces, no es posible que la Santísima Virgen, elevada en la tierra a la más gloriosa dignidad, se eclipse en el cielo, se confunda, por decirlo así, en medio de la muchedumbre y solo ocupe un puesto ordinario. Habría en ello una inconsecuencia contra la que se alzan las infinitas perfecciones de Dios. Conviene que allá arriba María supere a todas las criaturas en brillo, en felicidad, en poder, como debe superarlas todas acá abajo por sus funciones, por sus virtudes, por sus méritos. Le corresponde pues un lugar aparte, como aparte está su vocación. Entonces, Dios cuando da una misión a alguien, le da todo lo necesario para que cumpla esa misión, todo inherente a esa misión, a ese encargo que le pone desde toda la eternidad. Así también a la Virgen le dio todo lo necesario para cumplir ese papel de Madre de Dios, para cumplir la función de su maternidad, y eso también significa que le tenía que dar un premio, una gloria en el cielo, superior a la de toda la creación. Fue predestinada a la maternidad divina antes que a tanta gracia y gloria. Entonces, lo que podemos decir en el orden natural de la Virgen, sus prerrogativas, así inmaculada, impecable, llena de todas las virtudes, los dones, así la llena de gracia, también consecuencia de eso podemos decir en el cielo superior a todos los seres creados.
después de Dios, después de Cristo, así como hombre que contempla, que tiene una gloria particular, así también nuestra madre, por su maternidad le viene eso, esa gloria especial que tiene en el cielo, superior a todos. Dice Santo Tomás: cuanto más una cosa se acerca al principio en cualquier género, tanto más participa el efecto de este principio. La Virgen María fue, según la humanidad, la más cercana a Cristo, ya que de ella recibió la naturaleza humana. Debió, por tanto, obtener de Cristo mayor plenitud de gracia que todos los hombres. Entonces, Dios dispuso a este cuerpo santísimo y esta alma santísima para que sea madre de nuestro Redentor. Entonces, tocó la Virgen, uno dicen los santos padres, la divinidad está en otro orden, un orden superior respecto a las cosas sobrenaturales, la unión hipostática, esa unión de el Verbo con nuestra humanidad. La madre del Rey de Reyes y Señor de Señores, la madre de aquel a quien las naciones han sido dadas en herencia y a quien toda rodilla debe doblarse en el cielo y en la tierra y en los infiernos, semejante madre no se concibe sino colocada junto a su Hijo, reinando con Él y con Él compartiendo gloria, honores y alabanzas. Entonces, la Virgen no le negó nada a nuestro Señor. Estuvo al pie de la cruz. Entonces, es normal que esté ahora junto al trono de su Hijo. Esa es la reina y señora de todo lo creado. Se funda en eso, en todos esos privilegios que recibió y en esa mayor gloria que tiene, superior a todos los santos. San Bernardo dice: el hacedor de los hombres, para hacerse hombre, había de nacer de hombre, debió elegir para sí, entre todos, tal madre. Más aún debió crearla, cual sabía que era conveniente y como a él había de complacerle. Entonces, Cristo nuestro Señor hizo así a su madre. Entonces, Cristo, normal que tenga a su madre junto así en el cielo, en la mayor gloria, darle ese honor de la mayor gloria sobre toda la creación. Y eso es lo que rezamos meditamos en el Santo Rosario, ¿no? La coronación de la Virgen como reina y señora de todo lo creado, ¿no? Entonces tiene una gloria que Dios le dio. Se puede ver, pues, así como dando otro pantallazo, el orden del plan de Dios. Dios ha querido manifestar su bondad. El bien de por sí es difusivo. Quiso a Cristo y su gloria de Redentor, lo que supone la permisión simultánea del pecado original para mayor bien. Quiso como Madre del Dios Redentor a la Santísima Virgen María. Quiso como consecuencia la gloria también de la Virgen, Nuestra Señora. Quiso la gracia y los méritos por los cuales obtendría esta gloria. Quiso la gloria y la gracia de los demás elegidos. Entonces, la gracia y la gloria de cada uno de nosotros. Entonces, a pesar de nuestros pecados, ¿cuántas veces ustedes, los papás, nos han dicho quisiera cogotar a este hijo y que se termine todo una vez? Y todas las macanas que nos mandamos, y Dios nuestro Señor en su bondad nos dio el Redentor, nos dio a su Madre, nos da todavía a manos abiertas sus gracias, sus dones, y a veces somos, sí, dignos de ser acogotados, pero sigue esa bondad. Entonces sigue nuestro Señor: hijo mío, dame tu corazón. Sigue esa bondad infinita, esperando
así nuestra fidelidad, a pesar de nuestras miserias, sigue levantándonos, a pesar de nuestra ceguera, nos devuelve la luz, a pesar de nuestra lepra, nos limpia, nos sana, a pesar de nuestra traición a los Judas, está dispuesto a perdonarnos. Entonces, y a eso pues ha dado lo más precioso a su Madre Santísima. La predestinación de María aparece así con toda su profundidad y se comprende que la Iglesia le aplique por extensión estas palabras del libro de los Proverbios. Es lindo cada vez que algunas fiestas de la Virgen decimos en la epístola, ¿no? El libro de los Proverbios: el Señor me poseyó en el principio de sus caminos, antes que criase cosa alguna. Desde la eternidad fui ordenada, desde antiguo, antes que la tierra fuese hecha. Cuando Él preparaba los cielos, estaba yo presente. Cuando ponía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo, concertándolo todo, y me deleitaba cada día, regocijándome en su presencia, en todo tiempo, regocijándome en el globo de la tierra, encontrando mis delicias en estar con los hijos de los hombres. Quien me hallare hallará la vida y obtendrá el favor del Señor. Entonces, ahí vemos cómo estaba la Virgen en los pensamientos de Dios, en los planes de Dios, cómo estaba ella así, en esa voluntad no solo creadora, sino redentora, en esa voluntad así de bondad infinita de Dios nuestro Señor. Entonces, eso es lo que debemos ver siempre. María fue anunciada misteriosamente como triunfadora de la serpiente infernal. Ella te aplastará la cabeza. Como la Virgen que engendraría al Emmanuel. He aquí que la Virgen concebirá en su seno y dará luz. Brotará de la vara del retoño de Jesé. Y estuvo simbolizada por el arca de la alianza, por la casa de oro. Cuando hablamos de la casa de oro, hablamos de el oro siempre es imagen de la caridad. Entonces la Virgen revestida de la caridad, llena de gracia. Por la torre de marfil, es decir, torre firme, torre inexpugnable, torre que no puede ser así destruida, fuerte, firme. Todos estos testimonios demuestran que fue predestinada primero para ser madre del Redentor, madre de Dios, y la razón por la cual le fue conferida la plenitud de la gloria y de la gracia fue precisamente para que fuese digna madre de Dios. Santo Tomás enseña: la bienaventurada Virgen María se ha aproximado más que nadie a la humanidad de Cristo, puesto que de ella ha recibido su naturaleza humana, como decíamos, y por eso María debió recibir de Cristo una plenitud de gracia que sobrepuja a la de los demás santos. Entonces, hay tantos motivos más. Los motivos son estos para que entendamos la dignidad de la Virgen, que es grandísima por su maternidad. Estos principios son para entender en qué orden ha estado la Virgen, en el orden hipostático, es decir, con la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Trinidad concibió desde toda la eternidad cómo iba a ser esta mujer elegida de quien iba a valerse para venir a esta tierra. Entonces, y ahí le dio todos esos privilegios que dijimos: sin mancha de pecado, sin sombra, toda pulcra es, toda hermosa eres, oh Virgen María. Entonces, también este es el motivo de no solamente
que la Iglesia le dé el culto de dulía, de veneración, sino la tría se la damos a Dios, adoración, sino que hiperdulía, entonces, más que una simple veneración, una veneración superior a la de todos los santos o bienaventurados y únicamente inferior a la de Dios. Le viene de eso, de esa dignidad de Madre de Dios. Y por esa dignidad de Madre de Dios se le dio la gracia, ave gratia plena. Después se le dio la gloria, bienaventurada vos que has creído, le dice Santa Isabel. Pío IX habla de la misma manera, volvemos a decir, en la bula Ineffabilis Deus: Dios desde el principio y antes de todos los siglos eligió y preparó para su Hijo unigénito la madre de la cual había de nacer al encarnarse en la dichosa plenitud de los tiempos, es decir, en ese tiempo que era oportuno desde toda la eternidad. El Imperio Romano, esta joven doncella, Nuestra Señora, este artesano, San José, este nacimiento milagroso de esta jovencita, San Joaquín, Santa Ana, ambos que no podían tener hijos, pero rogaban y rogaban y rogaban, y se les dio este premio, este gran premio de esta niña privilegiada, predestinada. La amó más a ella que a todas las criaturas, y con amor tal que puso en ella de una manera especial todas sus complacencias. Le dijo Dios nuestro Señor al arcángel: la saludarás así, ave gratia plena, Dominus tecum. Bendita tú entre las mujeres, le dice después su prima, dichosa vos. Y por eso la colmó tan maravillosamente con los tesoros de su divinidad, más que a todos los espíritus angélicos, por eso es la reina de los ángeles, más que a todos los santos, con la abundancia de todos los dones celestiales, y fue siempre exenta por completo de todo pecado, bella y perfecta. Apareció con tal plenitud de inocencia y de santidad que no se puede concebir mayor, exceptuando, como decíamos, la de Dios, y que ningún entendimiento que no sea del mismo Dios puede medir tamaña grandeza. Entonces Dios mismo el que quiso que sea así, Dios la ideó así. Podía haber hecho y ha hecho mártires de todo género, ha permitido que los cristianos demuestren la heroicidad de sus virtudes dando su vida, su sangre, pero ella es reina de los mártires. Ha concebido almas santas, purísimas, inocentes, pero ella es reina de las vírgenes, reina de los confesores. Ha hecho destacar a hombres sapientísimos, doctores sapientísimos, Santo Tomás, San Alberto Magno, San Gregorio, hombres de sabiduría grandísima en la tierra, pero ella es la madre de la sabiduría. Entonces, no se supera entonces, o no hay en esta tierra lo que pueda superar a nuestra Madre, la Virgen, en cuanto a dones, cualidades y gracias, como la ha revestido Dios nuestro Señor. Entonces, debe ayudarnos esto a amar más a Nuestra Señora. Entonces, cuando los enemigos atacan así
a la Virgen. Los paganos, los protestantes, y aún en estos tiempos modernos, un papa llegó a decir, bueno, basta de hablar así de la Virgen, cuando los santos siempre dijeron, de la Virgen nunca se habla suficientemente, nunca se ha hablado lo suficiente. Entonces, porque no podremos agotar lo que puede decirse de las grandezas de nuestra Madre. Entonces, a pesar, decía, de que los enemigos así invadan, trabajen, hagan todo, Dios le dijo, y la Iglesia lo sabe, a esta Madre de Dios nuestro Señor, a nuestra Madre le dijo, ipsa contere, la sentencia, ella aplastará, triturará, así, quebrantará, triturará la cabeza del enemigo. Entonces esa es la sentencia que ha dado nuestro Señor. Entonces todos los enemigos de nuestra fe, todos los enemigos de Nuestra Señora siempre van a terminar bajo ese pie santísimo, así triturados, hechos añicos. Entonces, de ahí que nosotros siempre pedimos que ella, como dice una expresión en la liturgia, dame un pequeño un versículo, dame fuerzas, dame virtud contra tus enemigos. Entonces, cuando nos toca combatir los errores, combatir las malas costumbres, combatir en nosotros lo desordenado, lo vicioso, lo miserable que hay, bueno, confiar en Nuestra Señora, entregarnos a Nuestra Señora. Entonces, para que nos transforme, nos cambie, y para que pueda transformar nuestro entorno, nuestras familias, nuestro entorno, nuestro lugar de trabajo, nuestro priorato, nuestra capilla, ¿sí?, nuestros países. Entonces, es a ella que debemos recurrir, a Nuestra Señora. Entonces, fue predestinada a eso, a ser Madre de Dios, a ocupar el lugar más noble en el cielo después de Cristo. Y bueno, está implicada o está así puesta al lado de Cristo para los asuntos nuestros, es nuestra abogada. Entonces, bueno, que estas charlitas les sirvan para profundizar más su piedad mariana, amar más a Nuestra Señora, confiar más en ella, y también respecto a al combate que nos toca hacer en este mundo tan enemigo de Dios nuestro Señor, que es ella la que ha triunfado. Entonces, así como siendo discípulos de Cristo no somos discípulos de un derrotado, sino que de aquel que dijo, reinaré a pesar de mis enemigos, así también con la Virgen es así. Somos discípulos, hijos predilectos, así, en tanto y cuanto nos entreguemos a Nuestra Señora. Entonces, de esta que es terrible como un ejército en orden de batalla, y más que terrible. Si a veces uno dice de una mamá que es una leona defendiendo a sus cachorros, esta madre más todavía, porque nosotros, sus cachorros, le costamos la sangre de su Hijo, nuestro Señor. Entonces, los dolores de parto que tiene una madre jamás superarán a los dolores que tuvo la Virgen en la cruz, al pie de la cruz, en el Calvario. Entonces, pues confiemos así sin titubeos en nuestra madre. Entonces,
Acá entonces la charla. Damos gracias.